multitudinario. Así que bienvenido sea, sin duda, en este momento que tanto se precisan. Bueno, nos vamos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en estos días pasados se realizaron diferentes manifestaciones en 60 ciudades de Estados Unidos denunciando el racismo contra minorías asiáticas. Para conocer qué pasa y por qué estos delitos de odio, hacemos contacto con quien estuvo ya en Desayunos Informales, Anaí Viladrich, socióloga y antropóloga médica, investigadora y profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Bienvenida, Anaí, nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme nuevamente en Desayunos. Un placer. Anaí, contanos qué está pasando en Estados Unidos en estos momentos, una de las consecuencias más de lo que es esta pandemia. Así es. Recordarán que cuando tuve la oportunidad de conversar con ustedes hace ya varios meses, hablábamos de los ataques raciales que tenían como víctimas a las poblaciones afroamericanas. Estos nuevos ataques, el ataque que se produjo hace unos días, el 16 de marzo, en 3 salones de masajes, es decir, donde murieron 6 mujeres de origen asiático en las manos de un joven blanco, cuyo argumento era que tenía una adicción sexual y que por eso necesitaba reprimir esa adicción eliminando a aquellos que la generaban. Fue muy fuerte que un caso como este se produzca en un momento en que el ataque verbal hacia las minorías asiáticas es la conclusión de estos años que tuvimos con Trump y que el último año de pandemia se caracterizó por su verborragia en contra del virus chino. Recordarán que ese análisis de la pandemia en función del virus, o lo que él llamaba el virus Kung Fu, ese tipo de verborragia ha tenido efectos en exacerbar la animosidad en contra de las poblaciones asiáticas, en contra de las minorías en general, y el afán xenófobo en contra de los países asiáticos. Como un ejemplo les diré que en la ciudad en la que yo vivo, que es una ciudad súper multicultural, mis alumnos, los colegas con los que yo trabajo, de origen asiático, me han comentado cómo ese tipo de ataques lo viven el día a día. De hecho, una de las organizaciones de protección de los derechos de la minoría, Stop Hate Now, ha recabado en el último año cerca de 2.800 casos de incidentes que ellos llaman de ataques contra poblaciones asiáticas. Entonces, lo que sucedió el 16 de marzo fue la gota que rebalsó el vaso. Yo siempre digo, hay que comparar y que ver cómo las cosas se van sucediendo. Tuvimos a George Floyd el año pasado, ahora tenemos este incidente. Y no es casualidad que hace 2 días comenzara el juicio en contra del policía, ¿verdad? Derek Chauvin, que fue el famoso caso de ponerle el pie arriba de la garganta de George Floyd, que terminó en su muerte. Cuando definimos un delito de odio, ¿qué es lo que, obviamente, algo nos explicabas ahora, pero cómo lo definimos exactamente? Excelente pregunta. Y de hecho, hay una gran gama de definiciones. Cualquier expresión verbal que tenga una connotación racista se considera delito de odio de raza. Uno de las grandes conundrums, paradojas que tenemos que resolver en el caso de este joven Long, que asesinó a 6 mujeres asiáticas, es poder comprobar que fue un delito racial. Y uno de los argumentos que usaban los abogados de la defensa es: muchas de las mujeres que sobrevivieron no hablan ni siquiera inglés, o sea, se espera que Long emita algo que tenga que ver con lo racial. Desgraciadamente esto es muy sesgado, porque él de hecho ha dicho que sus asesinatos no tuvieron nada que ver con violencia racial, sino que fueron debidos a sus pulsiones sexuales. Entonces hay una gran gama. Que haya verbalización racial, que se pueda comprobar que esas personas hayan tenido injerencia en delitos de odio de tipo racial, por ejemplo, pertenecer a grupos. Ahora se está investigando todo el tema de las redes sociales, qué tipo de grupos y organizaciones este joven pertenecía, y por supuesto llegando a la escalada más fuerte, que es cuando se trata de violencia física. ¿Y cuánto aumenta la pena si se habla de delito de odio? Con respecto, porque él admite que asesinó a esas mujeres. Ahora, ¿cuánto aumentaría si él en algún momento de su declaración dice que fue por un delito de odio, porque eran asiáticas?
Excelente pregunta, son todas excelentes preguntas y en realidad estamos dependiendo de lo que suceda en cuanto a la carátula del caso, si era que él tenía problemas mentales, es lo que están tratando de hacer los abogados de la defensa, hacerlo caracterizar, de caraturarlo como un caso de problemas mentales. De hecho, este chico había sido internado el año pasado en una clínica de rehabilitación y de hecho le vendieron un arma el día antes de cometer asesinatos, lo que también trae aparejado del otro gran tema, claro, que es los Estados Unidos, aquí en este país somos menos del 4% de la población mundial y poseemos, y acá me incluyo porque yo soy parte de este colectivo, poseemos el 40% de las armas del mundo. Increíble. Entonces el problema es bastante complejo, estamos tratando de pasar leyes que realmente empiecen por lo primero, que es investigar a aquellos que están aplicando a obtener un arma, que la mayoría de los casos, en muchos de los casos, es gente que tiene antecedentes y es gente que tiene problemas con la ley. En el caso de ahora asumiendo el presidente Joe Biden, ¿cómo ves desde su presidencia las iniciativas que está tomando? Si ves que hay consenso o no, o tiene oposición de los republicanos, ¿cómo lo viene llevando? Miren, por un lado quiero ser muy optimista. El presidente Biden, desde el momento que asumió en enero, empezó con toda una serie de edictos, ¿no? Lo que se llaman los decretos, para poder volver atrás en muchas de las disposiciones de Trump, incluyendo lo que llamamos el anti-Muslim law, ¿no? El decreto de Trump que no dejaba ingresar a gente de muchos países de origen musulmán. Y de hecho hay dos proyectos, rápidamente les cuento, dos proyectos avalados por el presidente Biden que son precisamente para paliar el ataque racista y que va sobre todo a influir en los asiáticos. Uno de esos proyectos requiere que haya desde ahora un registro nacional de los ataques racistas, porque la gente no denuncia. Claro. 1 de cada 3 policías que son acusados de algún tipo de violencia racial recién van a juicio. Entonces la gente tiene mucho miedo, no solamente me refiero a la gente asiática, me refiero a la población latina, me refiero a la población afroamericana y a inmigrantes de otros países. Entonces, una de estas leyes va a lograr esto, y la otra de las leyes, que es muy importante, es penalizar. Yo lo acabo de contar esto en un artículo que publiqué en la principal revista de salud pública, la American Journal of Public Health, que es muy lindo hablar de educar a la población, de que haya concientización. Acá lo que tiene que haber es penas, claro, tolerancia cero con aquellos quienes cometen todo tipo de acto que tenga una connotación racial, sobre todo. Caraturarlos como tales, no caraturarlo como que fue motivado por un mal día, como dijeron en el caso del joven Long, cuando hizo el ataque a la población asiática, o caraturarlo como un problema de salud mental. Este es un problema social que tenemos todos como sociedad que caraturarlo como tal y atacarlo como tal. Sí, ahora tú decías, hoy nombrabas el caso de George Floyd, fue mundialmente cubierto por la prensa, hubo muchas marchas. ¿Crees que se le está dando el mismo tratamiento a este tipo de ataques raciales hacia los asiáticos? Excelente pregunta. Justamente con mis colegas nos preguntábamos la semana pasada cómo el nuevo ataque, ustedes se enteraron, hubo hace cerca de una semana un ataque en Boulder, otro caso de violencia. Estamos teniendo en este país cerca de 30.000 casos de violencia masiva, ataques de más de 4 personas en 5 años, casi 30.000 casos. Entonces es como... Hannah Arendt hablaba de la normalización del mal, uno se termina acostumbrando a que estos son casos, que ahora va a venir el otro, es como estamos esperando cuál será el próximo. Pero volviendo a tu pregunta, uno de los motivos por los cuales nos movilizamos este fin de semana pasado en más de cerca de 60 ciudades para pelear en contra del racismo anti-asiático fue precisamente por lo que vimos que estaba sucediendo, que duró solamente una semana.
en la prensa pública el caso de violencia racial en contra de la población asiática, y ya esta semana se dejó de hablar, la semana pasada. Entonces dijimos, hay que salir a la calle, tenemos que movilizarlos de la misma manera en que nos movilizamos cuando fue Black Lives Matter, que sigue existiendo, la defensa de la vida de la población afroamericana. Lo mismo tiene que ser con respecto a la población asiática, y lo mismo tiene que suceder no solamente con todas las minorías, sino con toda la población en general. Tenemos que ir de un grupo a la vez para que esta concientización se logre ser masiva. Anaí, tú decís, tenemos que ir de un grupo a la vez, ¿no? Y para mí, desde acá, desde lejos, desde Uruguay, era muy difícil ver que iban a surgir este tipo de ataques a esta comunidad. ¿Y qué viene? ¿Qué más? Porque parece que esto no va a parar, ¿no? O sea, ¿qué otras comunidades, qué otras minorías van a seguir en la fila? En Estados Unidos, que parece ser el lugar, ¿no?, icónico de la libertad, parece que esta ola de violencia crece y el objetivo va cambiando, ¿no?, rápidamente. Para evitar lo que llamamos aquí los copycats, o sea, los que copian, no voy a dar ideas. Entonces prefiero no contestar esa pregunta, aunque tengo mis hipótesis. Lo que sí quiero lograr en esta pequeña comunicación es dar esperanza. Yo creo que entre el caso de Floyd, que está ahora siendo discutido mucho en los medios, y la movilización social, estamos todos llamando al Congreso, estamos todos tratando de lograr que los 10 votos de los senadores republicanos que necesitamos para que apoyen estas leyes progresistas se cumplan. Yo tiendo a ser optimista. Yo creo que hemos visto un pico en la escalada de agresiones raciales, y que lo que tenemos que ahora concientizar es también que haya un cambio no solamente en cuanto a ataques a minorías, sino en el acceso a las armas, también en el tema de salud mental. ¿Cómo se puede entender que en este país siga siendo tabú el acceso a los servicios de salud mentales? ¿Cómo puede suceder eso? O sea, la salud mental tiene que ver como un detonante durante un periodo de pandemia. Tengamos en claro que la pandemia lo que hizo fue exacerbar la sensación de aislamiento, de sensación de falta de empoderamiento. Entonces, este tipo de violencia, que lo vemos también en Uruguay y en la Argentina, los casos de violencia doméstica, los casos, eso no está solamente sucediendo en los Estados Unidos. Y de hecho, si ustedes ven el tema del racismo antiasiático, ha sido también un tema global, no ha sido solamente los Estados Unidos. Es la combinación tremenda de armas e impunidad y números lo que hace que en los Estados Unidos todo se refleje y se potencie de una manera mucho más multiplicante. Disculpen, en el fondo también hay un tema, el tema que mencionabas de las armas y los intereses económicos, ¿no? El costo que ha tenido, en el caso de Estados Unidos, para ellos, el tema de no terminar con esos intereses económicos y bajar línea con respecto, ¿no?, a esas reglas que tienen que existir. Así es, y en eso estamos. Estamos tratando de poder aprobar estas leyes que por lo menos hagan un buen, lo que se llama background check, determinar a quién se le está vendiendo armas. ¿Cómo puede ser que sea más fácil en este país comprar un arma que manejar sin un cinturón de seguridad? ¿En qué país del mundo se ha visto eso, verdad? Anaí, ¿en qué quedó el juicio político que se le estaba haciendo a Donald Trump por la invasión al Capitolio? ¿Continúa? ¿Cómo va? Continúa. ¿Se acuerdan de Al Capone? Que Al Capone terminó siendo juzgado por impuestos. Por la evasión de impuestos. Bueno, sí. Nosotros estamos esperando que si logra zafar de cualquiera de otros de los cargos que se le impunen, ya me olvidé el español, podamos lograr que se encarcele debido a todos los impuestos que ha venido evadiendo los últimos 20 años. Se siguen juntando evidencias, de nuevo, está esta brecha entre lo que uno dice y lo que se hace. Muchos de quienes defienden los discursos xenófobos y los discursos que incitan a la violencia, como en el caso de sus defensores, dicen: pero él no les pidió que atacaran a otros. Él anunció que era manera de salir a defenderlo. Entonces, va a llevar mucho tiempo lograr establecer esos hilos conductores para que reflejen claramente que ha habido en los últimos 4 años
una incitación a las armas, lo que llamamos la supremacía blanca, el discurso de supremacía blanca ha sido el eje movilizador de esa derecha republicana que fue un poco la base de Trump en esos 4 años que afortunadamente han terminado. ¿Pero él continúa, se retiró o cómo sigue participando de alguna manera? Va a volver con su propia empresa de social media. Estemos preparados. Como ha sido excluido de Twitter, Facebook y todo lo demás, está planeando el regreso. Como siempre decía uno de mis maestros orientales, Sun Tzu, nunca menoscabes a tu enemigo. Anaí, muchísimas gracias por este contacto nuevamente, lamentablemente por noticias que no son nada agradables, pero bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes mejor de lo que está pasando ahí. Muchas gracias. Un placer haber compartido con ustedes y hasta la próxima. Gracias. Bueno, muy bien, damos vuelta a la